Llegó la hora de la segunda parte de este informe. La siguiente víctima es el juego sobre dos jóvenes luchadores de artes marciales que tratan de poner orden en las calles con su técnica milenaria, me refiero a Double Dragon, me concentraré más específicamente en el Double Dragon 3, la versión para la Nintendo de 8 bits, ese juego tuvo cambios en el argumento al pasar a manos americanas. Primero, en la versión americana le pusieron que tenían que rescatar a Marianne, pero en la versión japonesa ella no aparece en ningún momento, toda la trama es con las piedras sagradas y el mejor estudiante de los Double Dragon se llamaba Aldo, no Brett. Algunos diálogos fueron alterados a fin de cuadrar la historia. Cuando terminas el juego en la versión japonesa, solo puedes ver el destino de los personajes con los que terminaste el juego, mientras que en la versión del resto del mundo podés ver lo que pasó con todos tus luchadores. En la versión japonesa se obtiene la tercera piedra hasta Italia, pero en la americana se obtiene al terminar la misión de Japón, y a Italia simplemente van los peleadores a probar sus habilidades. También cabe mencionar que en la versión americana fue eliminado el sobrenombre de Neo Black Warriors. Otro detalle a sumar es que en la versión japonesa se da a entender que fue Jim, que es el primer jefe, el que asesinó a Aldo, y en esa misma versión se hace saber que Jim es el hermano menor de Willy y el jefe de anteriores juegos. Ahora un error feo es que si se ponen a leer la historia dice los hermanos Jimmy y Billy, jajaja qué tontería es esa, parece que se apuraron al escribir y no notaron que es Billy. Por último tenemos que la emperatriz Noirame es llamada Cleopatra en la versión japonesa, y de Marion, ni sus luces, según la versión americana nos enfrentamos a una Marion poseída pero nada que ver. Pasemos a la Mega Drive con un juego llamado Bear Knuckle, mejor conocido como Street of Rage. En el tercer título de este juego hubo demasiados cambios. Primero cambiaron el color de todos los personajes y a las enemigas, que son unas chicas, le cambiaron la pose para que no sea muy sugerente. Eliminaron el enemigo que podías manejar con un truco Ash, por ser un homosexual estereotípico. El argumento fue reescrito, la historia real era que un científico llamado el Dr. Gilbert, descubrió un explosivo muy potente, una sustancia llamada Rakusin. El Dr. Gilbert es mejor conocido como Dr. Zan y es un personaje jugable. Sigamos, todas las referencias sobre el Rakusin fueron eliminadas y el general militar fue reemplazado por el jefe de policía. Esto incluye el corte de la secuencia de introducción donde se ve una ciudad que explota por una bomba nuclear. Además, el argumento de que la ciudad se vio envuelta por clones robots fue inventada. En uno de los finales malos, si no logras salvar al general ibas a la Casa Blanca a pelear contra Shiva, pero en la versión americana la cambiaron de que si no salvabas al jefe de policía tenías que ir al City Hall. Toda la historia real habla de la persecución de nuestros héroes desesperadamente por querer evitar que ocurra una catástrofe evitando que el Rakusin se active. Otro dato es que en la versión americana los enemigos plantaron bombas en la ciudad y eso quieren evitar, pero en la japonesa los enemigos tomaron el Rakusin para iniciar una guerra. Acá les dejo un claro ejemplo, esta escena fue borrada, lo que dice ahí es: el Rakusin explotará. Vengan urgente. A la bodega del sur. La última línea repite la tercera, o sea, a la bodega del sur. Para más info sobre ese juego visiten la página que saldrá a continuación. Otro dato fue que antes la palabra ninja parecía que era muy grosera en algunos países, así que cambiaban nombres. Por ejemplo, en algunas partes del mundo a las tortugas ninja adolescentes mutantes lo conocieron como las tortugas héroes adolescentes mutantes, pero hablaré de las tortugas ninja en otra ocasión. Ahora lo que quería mencionar es que juegos como Shadow of the Ninja fue cambiado a Blue Shadow. El juego Bionic Command en realidad se llamaba Top Secret Revival Hitler. El juego se trataba de evitar que Hitler reviva. Muchas cosas fueron cambiadas y pusieron para dar algo de sentido a la censura la misión de rescatar a Super Joe, aunque lo más raro es que no hayan cambiado la escena donde sale Hitler que se le revienta la cara. Siguiendo con juegos de este tipo nos encontramos con el Guerrilla Wars, cuyo nombre original era Guevara. Este juego originalmente hablaba sobre la Revolución Cubana y los personajes que manejaban era el Che Guevara y Fidel Castro. Estos fueron cambiados simplemente a Jugador 1 y Jugador 2. Curiosamente mantuvieron una frase que decía en recuerdo a los héroes de la revolución. El juego Comando en Alemania, debido a sus leyes contra la violencia, se llamó insólitamente Space Invasion, haciéndole pensar a la gente que combatían contra un ejército alien. Bueno, hasta acá llegó la segunda parte. Pensé que entraría todo lo que iba a decir en solo 2 partes, pero parece que no, así que Manhunt y otros juegos se quedan para la tercera.
Gracias a la gente de Retrones por sus artículos y por darme los permisos para extraer información de ellos. Los veo luego, saludos.